Buen día, profe. Buen día a todos, ¿cómo les va? Buena semana para todos. Buen día, profe. Buen día, profe, gracias. Buen día, profe, gracias. Hoy vamos a empezar lo que es movimiento curvilíneo. El movimiento curvilíneo en realidad viene a ser una continuación del movimiento de tiro parabólico. El tiro parabólico también es un movimiento curvilíneo. Pero antes que nada, ¿hay alguna consulta, alguna duda, algo que les quedó pendiente de los temas anteriores? Avancemos ahora, si no, callemos para siempre. ¿No? Bien. Entonces avancemos. ¿Qué es el movimiento curvilíneo? El movimiento curvilíneo, el nombre lo indica, significa que el movimiento es una curva. Cuando nosotros analizamos el movimiento de tiro parabólico, el movimiento realizaba una curva. Esa curva tenía una característica particular, que era una parábola. Ahora, el movimiento curvilíneo puede ser cualquier curva, no solamente una parábola. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es cómo generalizar la situación y después verla cómo va variando para distintas. Movimiento curvilíneo, a lo mejor el radio de la curvatura va variando. O sea, cuando cuando el radio es continuo y es un valor, a ver, donde tengo algún título. Si el radio tiene un valor continuo, lo que tengo es un círculo. O sea, voy a tener un movimiento circular. Ahora, si el radio va variando, puede ser un movimiento curvilíneo cualquiera. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, cómo lo podemos analizar y cómo lo podemos presentar para que podamos resolver algunas situaciones que en la vida real se nos da y van a ver qué cosas que ustedes van a calcular que, mirá vos, van a decir, ¿sí? Entonces, avancemos. Bien. Vamos a analizar primero lo que habíamos visto antes. Si yo tengo un gráfico XT, o sea, posición respecto al tiempo, yo voy a tener que, si yo en un tiempo 1 estoy en la posición, en tiempo 0 estoy en la posición 0, en tiempo 1, la posición 1, fíjense,
yo repito para que T0 estoy en X0, ¿sí? Estoy en este punto. A medida que avanza el tiempo, estoy en T1, que me da la posición X1. Por lo tanto, yo voy a tener un delta T y un delta X. ¿Por qué? Porque delta T, nosotros dijimos que era igual a tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Y delta X, ¿a qué va a ser igual? Los deltas siempre eran final menos inicial. Si este es el inicial, este es el final, entonces yo puedo calcular lo que es delta X y delta T. Representándolo en este gráfico, como yo tengo, voy a tener el delta T para el tiempo 1 y el delta X para el tiempo 1. Entonces yo puedo definir lo que es la velocidad media, que es la secante, la que une los puntos X0 y X1 y T0 y T1. ¿Sí? La velocidad media va a tener esta dirección. Es un vector. ¿Vamos? Esa velocidad. Ahora, si yo voy acercando T, o sea, voy haciendo delta T cada vez más pequeña, vamos a suponer que estoy en delta T2, voy a tener un delta T2 y un delta X2, que va a variar, ¿sí? Y la nueva velocidad media va a ser la secante entre esos dos puntos, ¿sí? Siempre apuntando del inicial a final, ¿sí? Si yo achico aún más el delta T, voy a tener delta X3 y delta T3. Y esta va a ser la velocidad media. O sea, la velocidad media siempre es la recta secante a la curva que representa Xt. Si yo sigo acercando Tf y Ti, o sea, voy tendiendo a que delta T tienda a cero, y hago que delta T tienda a cero, voy a llegar a un punto donde en el punto P, delta T va a tender a cero. ¿Qué significa eso? Que T, llamémosle N, va a estar tan encimado de T0 que el delta T es un infinitésimo famoso. Por tanto, en ese punto, la velocidad se vuelve tangente, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea siempre es tangente en un punto de la curva, no en un delta tiempo. Bien. Ahora, a ver, vamos. Yo tengo la curva, otra vez X, en función de tiempo. Yo puedo definir las velocidades que son positivas, son aquellas que tienen una pendiente positiva. ¿Sí? Pendiente positiva tienen velocidad positiva. Y hemos dicho que aquellas que la pendiente nula tienen velocidad cero. ¿Sí? Y aquellas que tienen pendiente negativa van a tener velocidad negativa. Pero en todo caso, fíjense cómo la aceleración acá, la concavidad es hacia arriba, o sea, en la panza para abajo, o la panza para arriba, llámenle como quieran. En este caso, la aceleración, fíjense, en este caso, esta es la velocidad aquí, aquí la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad con esta curva? Va disminuyendo, ¿sí? Y sigue disminuyendo. Por lo tanto, la aceleración en este punto, en esta curva, es negativa. Porque va disminuyendo. Cuando tenemos de la otra forma la curva, curvas así, van a ser aceleraciones positivas. ¿Por qué? Porque van aumentando las velocidades, ¿sí? Bueno, estos son los que ya vimos, hasta ahora vimos todo lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver otro caso particular, donde supongamos que está en un movimiento circular cualquiera. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un movimiento circular, que es un tipo de movimiento curvilíneo, un movimiento de tipo que nosotros conocemos. Punto, ¿sí? Punto que se mueve con velocidad v a lo largo de un círculo. Da vuelta y da vuelta este círculo acá. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo definir para este círculo en una posición S1 y una posición S2 en el círculo. ¿Cómo yo defino esas posiciones S1 y S2? Lo primero que tengo que hacer siempre que es definir mi sistema de referencia. Yo puedo decir, este es el eje X, este es el eje Y,
y ahí yo voy a definir dónde está S1 y S2. Digo, S1 va a estar en un R1 y S2 va a estar en una posición R2. Pero ese R1 y R2 están definidos de acuerdo a lo que nosotros sabemos por una X1, Y1 y X2, Y2. Hasta ahora habíamos visto así, que XY, XY. Pero en este caso, se nos complica hablar con XY. Fíjense que en el caso de S1, ¿cuánto vale R? R1. Y en el caso de S2, ¿cuánto vale R? R2 que es igual a R1. O sea, podemos buscar una nueva forma de definir posiciones hablando desde el movimiento circular. O sea, podemos decir que si esto es, ¿cuál es R2 menos R1? O sea, delta R en este caso, ¿cómo sería? Delta R. Que va a ser a R2, que es R final, menos R1. ¿Y cuál es? R2 con dirección a R2 a R1. R1 a R2. ¿Sí? Ahí está la flechita. ¿Está claro? De R1 a R2 la dirección. Bien. Entonces, si esto es delta R, fíjense, aquí también hay un lugar, un ángulo teta entre los dos ángulos. Fíjense, esto es el delta R. Delta R es la secante que vimos recién. Pero a su vez hay una parte, un arco, que le llamamos S, que va entre S1 y S2. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Delta R o S? Tiene mayor longitud, digo. Son la misma. Ah, sí, S tiene la misma longitud que delta R. ¿Sí? Ah, sí, mira, a ver. Fíjate acá. ¿Cuál es la menor distancia entre dos puntos? Ah, no, 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 pará. Entre S y S1. Ah, está. ¿No es lo Yo pensé mismo que. no es lo mismo acá? No, no es lo mismo. Ah, no. Pará, ahora. Vamos a ver. ¿Cuál es la menor distancia? Suponte, vamos a ver, yo tenía acá una planchela que me tocan todo acá. Bueno, vamos a hacer más chiquito, ¿no? Allá está. Cometiste el error. Acá. Acá. Sí. Vamos a ver. Yo tengo esta trayectoria. Vamos a ver dónde estoy. Estoy acá. ¿Ven? Entonces, si yo tengo esta trayectoria y tengo esta trayectoria, ¿sí? Vamos a suponer que está así. Entre los puntos A y B, ¿cuál es la menor distancia? ¿Por A o por B? La menor distancia. ¿Por A? Pará. Por A, obviamente. La línea recta es digamos, la distancia más corta. Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, si este fuera rectángulo, esta va a ser la línea más corta de ir de A a B. ¿Sí? Esta, que ir por las dos cuadras. Entonces, fíjense, lo que pasa cuando este se está moviendo, esta partícula de S1 a S2, es que recorre este arco, S. Pero en realidad, la variación del delta R es secante, es menor. Y genera un ángulo determinado. Entonces yo puedo definir esas nuevas posiciones por otra forma. Yo puedo decir que si R1 es igual a R2, si es R1 igual a R2, ¿eh? En realidad, en módulo es R1 igual a R2. Lo que pasa es que R1 sí es un vector. ¿Sí? Si lo consideramos como vector, no es lo mismo R1 y R2, porque tienen distintas direcciones. Fíjense, vamos a hacer un análisis. Yo mido el ángulo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo. Vamos a vuelta. Estoy con mi planchela y hago este signo. Perdón, estoy acá. Yo estoy aquí genero, este es O, de aquí se generan los arcos hacia allá, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale el ángulo desde O
dando toda la vuelta y viniendo hasta abajo. Otra vez. ¿Cuánto vale el ángulo? 360. 360. 360. Radianes. Ahora, siempre que hablemos de circular o algo, hablamos siempre en radianes. Sería teta, va a ser en un ángulo completo, 2 pi radianes, ¿sí? O 628 radianes. Y la vuelta es completa. Bien. Ahora, fíjense, ¿cuánto vale la longitud? La longitud de la circunferencia. O sea, ¿cuánto vale el perímetro de la circunferencia? Claro, la longitud del arco que le está pidiendo acá. Acá está, vale 2 pi por el radio. ¿Sí? El perímetro de una circunferencia queda igual 2 pi por r. ¿Vamos? Esto sería lo que el perímetro. Entonces, fíjense lo que yo estoy haciendo acá. Estoy haciendo una relación entre el ángulo, o sea, una vuelta completa. ¿Cuántos son? 2 pi radianes. Y la longitud del arco que genera desde acá, dando toda la vuelta, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para llegar acá, ¿cuánto vale? Vale 2 pi por el radio. Por cualquiera de estos radios. Por R1, por R2, por R. ¿Está bien hasta ahí, no? Ahora, y si yo voy de S1 a S2 nomás, ¿qué pasaría? ¿Cuánto vale el ángulo? Ahora ya no es una vuelta completa, sino que vale teta. ¿Y cuánto vale el arco? Y aquí tengo, vale S. ¿Está claro? Entonces, si el ángulo es 2 pi radianes, la longitud del ángulo, del arco, o sea, el hilo que forma la circunferencia, es 2 pi por R. Yo tengo solamente un ángulo teta cualquiera, como este, por ejemplo, si quiero hacer este ángulo teta, puedo llamarle pi, a este ángulo pi, yo tengo J y K acá, va a ser que, y esto yo lo llamo S1, entonces yo digo que pi, ¿a qué va a ser igual? Para el ángulo pi, ¿cuánto vale la longitud del arco? Va a valer S1, ¿sí? Es lo que le digo acá, que esto es S1, longitud del arco. Entonces yo lo que voy a hacer es decir que S, o sea, el arco es proporcional al ángulo. Obviamente, a medida que yo hablo el ángulo, más largo el arco. O sea, mayor ángulo, mayor arco. Eso significa que es proporcional. Entonces, a eso le vamos a llamar sector circular. Un sector circular, entonces, para nosotros, es, donde estoy, un sector circular es una porción de círculo. Ya tengo mis círculos, ¿eh? Ahora, vamos a dar vuelta. Es una porción de círculo. Esta es la porción de círculo. Pedazo de pizza. Delimitado por 2 radios y un arco de circunferencia S. ¿Sí? Por favor, todos los micrófonos apáguenlos porque si no tenemos retorno y se complica la conversación entre nosotros. Entonces, el sector circular es, dijimos, es un círculo delimitado por 2 radios y por un arco de circunferencia S. Entonces, ¿qué es un sector circular? El sector circular viene desde aquí, todo esto y esto. ¿Sí? Todo esto sería mi sector circular. Bien, si yo tengo un sector circular, voy a analizar ahora estas relaciones que tengo acá. Yo digo que para un ángulo de 2 pi radianes, la longitud del arco es 2 pi por r. ¿Sí? Para un ángulo teta cualquiera, el arco va a ser ese. Cabemos lo mismo. Por lo tanto, si yo hago si hay relaciones de ángulo a ángulo, yo puedo hacer decir que 2 pi es a teta, no es 2 pi dividido teta, 2 pi es a teta, como 2 pi r es a s.
una relación. Por lo tanto, fíjense, yo simplifico acá 2pi con 2pi y me queda que S, el arco generado, es proporcional a R y al ángulo. Por lo tanto, teta también va a ser igual a S sobre R. Y esto es lo que nosotros hablamos del sector circular. El arco generado es proporcional a R y a teta. S igual a R teta. Esto no nos podemos olvidar más. ¿Eh? Porque esto vamos a ocupar n veces hasta que cursemos. Por lo tanto, si yo dije 2pi radianes, ¿que cuánto eran? 360 grados. Ustedes me dijeron 360 grados, 2pi radianes. Que son 2pi por R, por el radio. Si yo hago 360 grados, ¿sí? S, ¿cuánto vale? 2pi por R. ¿Y cuánto vale R? R. Por lo tanto, 360 grados son 2pi radianes. Divido entonces 360 por 628 y me va a quedar que un radian son 57 grados. ¿Qué es un radian? Un radian es el arco, el ángulo generado por un arco de longitud igual al radio. Un radian es el sector circular generado por un arco de longitud igual al radio. Entonces, cuando la longitud del arco es igual al radio, el ángulo que se genera es un radian. ¿No? Fíjense ahora, ¿qué unidades tendría el ángulo este acá? Fíjense, yo tengo acá, esos son grados, y acá tengo 2pi radianes. Me va a quedar, acá me queda que el ángulo ahora vamos a medir siempre en radianes. Siempre en radianes que trabajemos en un circular. A menos que le digan, le doy 20 grados, usted tiene que pasarlo a radianes. Bien. Ahora, si yo tengo, fíjense, si yo me muevo un movimiento circular, ¿no? Y en un movimiento circular como este, voy a tener, a medida que llegue a este punto, va a ir girando. ¿Sí? Va a dar vuelta, y va a dar vuelta, y va a dar vuelta. ¿Sí? Entonces, en un tiempo t, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, va a estar en un t final. Y este era el t inicial. Acuérdense que este es el origen de los arcos para mí. Aquí se empieza a generar los arcos. O sea que yo puedo decir que voy a definir un nuevo valor, que es la velocidad angular media, omega. Es igual a la posición angular final menos la posición angular inicial, sobre el delta t. Velocidad angular media. ¿Sí? O sea, a medida que este delta t se va haciendo cero, también voy a tender al límite de la variación de la posición angular con respecto al tiempo, me da la velocidad angular instantánea. ¿Eh? Es igual a diferencial de teta respecto a. Igual que hicimos el análisis en movimiento rectilíneo, estamos haciendo movimiento circular. Donde decíamos X, ahora decimos teta. Donde antes decíamos, ¿qué otra función? Velocidad, ahora es omega. ¿Eh? Y definimos posición sobre el tiempo. Delta X era antes sobre delta T. ¿Eh? Ahora es delta teta sobre delta T. Ahora, la posición la define el ángulo teta, o sea, la generación del ángulo que nosotros definimos es la posición inicial del ángulo. Ahí definimos un sector circular. Entonces, de esta ecuación, yo lo que puedo hacer es obtener la posición en cualquier instante. Sería teta. Posición teta en cualquier instante me viene de integrar esta función, que es W, o sea, omega igual a la variación de teta, t, ¿sí? Que implica que diferencial teta va a ser igual a que a omega diferencial t. ¿Sí? Integro esa función, integro entre la posición inicial, la posición final, t inicial, t final, me da la ecuación de la posición en un movimiento circular para cualquier instante. Fíjense, ¿qué diferencia hay entre esta igual
a x0 más b por t menos t0. Ninguno. ¿Sí? Quiere decir que este movimiento circular es uniforme, tiene velocidad constante. Porque en ningún momento dijimos que la velocidad varía. ¿Qué significa que movimiento circular uniforme? Que, disculpe, que si tiene movimiento circular uniforme, recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Antes recorría espacios iguales en tiempos iguales, acaba de recorrer ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Ahora, si nosotros dijimos que S era igual a Rθ por sector circular, digamos, este arco era proporcional a R y al ángulo, entonces si yo hago la variación de S con respecto a T, o sea, si yo digo, entonces yo había dicho que velocidad instantánea queda igual. La velocidad en un punto cualquiera. En este punto la velocidad instantánea va a ser tangencial. ¿Sí? ¿Y a qué era igual? La variación de su posición, en esta posición, en la posición S, que se puede hacer desde el círculo, ¿sí? Con respecto a T, es igual a la velocidad instantánea. En un punto, ¿no? Acá sería, si yo quiero la velocidad media, sería la secante. ¿Sí? En este caso yo quiero la velocidad instantánea. Por lo tanto, va a ser la variación de S respecto a T. Si R es constante, dijimos, porque R no varía, entonces yo R lo saco afuera y me va a quedar R por la variación de θ con respecto a T. ¿Y qué es la variación de θ respecto a T? Es la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad tangencial, ahora, la velocidad tangencial o la velocidad instantánea en el movimiento circular va a ser igual a omega por R. O sea, velocidad angular por el radio. Que sale de aquí. Entonces, si yo digo que la aceleración es la variación de la velocidad, como nosotros dijimos variación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que aceleración normal era igual a, perdón, aceleración es la variación de v con respecto a t? Acá la aceleración angular, una nueva variable, va a ser la variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Que si antes era la segunda derivada de x respecto a t dos veces, era la aceleración lineal, la segunda derivada de θ respecto al tiempo dos veces es la aceleración angular. Nuevamente, entonces, si yo sé que paso este diferencial t para el otro lado, va a quedar que variación, la diferencial de la velocidad angular, alfa diferencial. Ahora ya es variable, ¿eh? Variable. ¿Por qué? Porque existe una aceleración, un movimiento circular variable. Entonces, integro esta ecuación y ¿qué me va a dar? Me va a dar la velocidad en cualquier instante. La velocidad en cualquier instante, antes era velocidad igual a V0 más aceleración por t menos t0. ¿En qué varía? En que V se convierte en omega, que V se convierte en omega y aceleración se convierte en alfa. Nada, la misma ecuación, solamente que en lugar de línea recta, ahora da vueltas. ¿Eh? Entonces, si yo sé que la velocidad angular es la variación de θ respecto a t, y que diferencial θ es omega diferencial, paso de diferencial t para allá, yo puedo reemplazar este omega por este omega e integrar. Y me va a quedar que la integral de diferencial θ me queda la integral de omega, que tengo aquí, ¿eh? Que la reemplacé por su valor aquí adentro, diferencial t. Y a esto me va a quedar que es θ. Disculpen. Fíjense qué diferencia hay entre nuestra ecuación que teníamos. X igual a x0 más b0 de 0 más 1/2 de at cuadrado. Nada. Donde x es θ, x0 es θ0, b0 menos 0 y a es alfa. O sea, las ecuaciones son exactamente las mismas que en movimiento circular.
Solo que tenemos que tener en cuenta que ahora se mueve describiendo ángulos, nada más. ¿Cuáles son las magnitudes de estas y las unidades que vamos a trabajar? Entonces, vamos a tener que, en el movimiento lineal tenemos posición, tenemos velocidad y tenemos aceleración. Movimiento circular vamos a tener posición angular, angular, aceleración angular. Ahora, esas serían las magnitudes que estamos trabajando. Disculpen. Entonces, ¿cuáles son las unidades? X, ya sabemos, medimos en metros. B, si B era igual a variación de B de X, T, me da que es X me da metros por segundo. Velocidad me da metros por segundo. Si aceleración es la variación de B respecto a T, va a ser igual a metros por segundo sobre segundo, a metros sobre segundo cuadrado. Bien, en el movimiento circular ya vimos que teta medimos radianes. Omega, ¿en qué va a ser? Posición sobre tiempo, radianes por segundo. La aceleración angular va a ser, en lugar de ser la posición respecto al tiempo cuadrado, va a ser ángulo sobre tiempo, o sea, el desplazamiento angular respecto al tiempo cuadrado. Esas son las unidades, radianes, radianes por segundo y radianes por segundo cuadrado. ¿Y cuál es la relación? Fíjense que la posición lineal siempre va a ser igual a teta R. Teta R. S igual a R teta, ejemplo. Esto vendría a ser igual a S. La posición lineal. La posición, cualquier lado del círculo, va a ser igual si esto es S, esto es R, y esta S, o sea, la longitud del círculo de aquí hasta aquí, va a ser igual a R teta. Fíjense que la relación entre posición y posición angular es R, la relación. Se hace X sobre teta, acá es igual a R. La relación de X a teta es R. La relación de B a omega, ¿qué va a ser? De B a omega va a ser igual a R. Fíjense que B igual a omega por R. Y A, si yo digo de A a alfa, la aceleración lineal a alfa también va a ser igual a R. O sea, la posición lineal es igual a teta por R, en circular. La velocidad lineal, la velocidad angular, omega por R. Y la lineal va a ser la aceleración alfa por R. ¿Cuál es la dirección y sentido, omega? Porque si no, no entiende bien cuál es el sentido. Usted tiene que agarrar la mano derecha y la dirección de omega tiene perpendicular al plano que gira. ¿Sí? Yo voy a poner acá la cámara, porque si no, no veo si ustedes me están viendo. Entonces, esta linterna, ¿sí? Yo ahora la estoy desenroscando. ¿Para dónde va la tapa de la linterna si yo la desenrosco? Fíjense, la estoy girando hacia, teóricamente, contrario a la aguja del reloj. Sale la tapa, se mueve para allá. ¿Sí? O si yo la enrosco, la doy girando a forma de la aguja del reloj, vendría a ser así. ¿Sí? Quiere decir que la tapa está entrando, quiere decir que la dirección es perpendicular a la tapa. Tanto, va a tener la dirección perpendicular al plano de rotación y el sentido también lo da la mano. Fíjense, lo que usted tiene que hacer es poner la mano y que los dedos sigan el sentido de giro. Y el dedo gordo le va a decir hacia dónde está la dirección, el sentido de la velocidad angular. Si gira en el otro sentido, da vuelta a la mano, gira en el otro sentido y me va para abajo, para el otro lado. ¿Eh? Entonces, el dedo gordo le indica para dónde va el sentido de la velocidad angular. Así, cuando algo gira, hay un vector, por ejemplo, usted tiene un disco que gira, yo tengo un disco, tengo un disco que gira, si yo tengo un disco como la lupa esta,
Está girando, ¿sí? Está girando, entonces la velocidad angular vendría a ser acá algo así. Estaría en, vamos a poner otro color para que sea, negro con negro, no sé. Va a ser algo así. ¿Sí? Esta es la lupa. Está todo negro, mi remera no se ve nada. Bueno. Entonces, perpendicular al plano y la dirección le indica el dedo gordo, la regla de la mano derecha, un tornillo que avanza en la dirección de giro. Si saco el tornillo, va para el otro lado. Si entra el tornillo, va para arriba. Esta pregunta de examen, ¿eh? Después nos digan, yo no sabía, no. Siga. Ahora, fíjense, si yo tengo 4 pelotitas girando ahí, la pelotita, 1, 2, 3 y 4, la posición A. Están girando las 4 pelotitas, ¿sí? Agarran un rosario y empiezan a dar vueltas. Las cuentas del rosario dan vueltas, ¿sí? Fíjense, cuando estoy en la posición B, ¿dónde dejé mi...? Ah, pues sí, estamos bien polarizados. No, no se va nadie. A ver, ¿se guardó acá? ¿Se guardó? Dice que estoy solo, ¿verdad? Bueno, no tengo. O sea, ahora perdí el lápiz de mi tableta, o sea, no sale. Lo que voy a hacer que tengo que hacer con el mouse. Si normalmente hago mal, con este hace peor. Entonces, fíjense, en la posición B. Ay, yo estaba buscando. Se le habrá caído al piso, profe. Ah, no estaba en el piso, sino por haber hecho ruido, ¿viste? Porque es de cerámica. Ah, pues, bueno, después buscaré. Un sándwich. No puede volver, no fui a ningún lado. Piso no está. Si cada piso se rompió, o sea que ya. Bien, entonces, si yo voy a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué ángulo recorrió la pelotita 4? De A a B. ¿Qué ángulo recorrió? El mismo que las demás. Exactamente. Todas las pelotitas han recorrido el mismo ángulo. Ah, no. Entonces, si recorren todas el mismo ángulo, quiere decir que teta 1 va a ser igual a teta 2, va a ser igual a teta 3, va a ser igual a teta 4. ¿Estamos claros? Sí, esto se está moviendo a una velocidad angular omega, o sea, va recorriendo en este sentido con velocidad omega. ¿Qué quiere decir? Que omega sale de este punto central y perpendicular al plano tiene dirección de giro. Eso sería omega. Digo el mouse. Entonces, si yo voy a analizar solamente una pelotita, una de ellas, que va de posición de teta de S1, si yo estoy en este punto, en R, recorro S1. Y si estoy en este punto, en teta 2, ¿cuánto recorro para dar el mismo ángulo? S2. ¿Cuál de las dos distancias es mayor? ¿S1 o S2? S1. S1 es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es mayor la distancia. Ahí llamemos, simplemente le dejé mi lápiz. Ay, 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 sosa. Puede ser. A ver. Vamos, aguántame un minutito, porque no estamos. Yo le dije que si yo pongo parado esto el mismo color, yo le dije por eso también. Está por acá, no, puede ir. Ah, acá está.
Yo sabía que la nena se iba a cagar. Bueno, entonces, si yo digo la bola esta y la bola esta, si yo tengo omega es igual a la velocidad angular en radianes por segundo, ¿sí? Entonces, S1 es mayor que S2. S1 es mayor que S2. Correcto. Fíjense, ¿por qué? Porque yo había definido el sector circular. Teta 1 es igual a teta 2. ¿Eh? Por lo tanto, vamos a llamarlo teta, por si son iguales, lo puedo definir generalizar y llamar teta. Yo sé por sectores circulares que teta 1 que es igual. O teta. S1 era R1 por teta. O sea, este sector circular, si yo analizo este, S1, grandote, va a ser S1 igual a R teta. ¿Eh? Que teta 1 igual a teta 2 igual a teta. Ahora, si yo analizo el sector circular, pisita más chica, esta, la porción más chica de pisa, ¿cuánto me va a dar S2? Va a ser igual a R2, esto es R2, ¿sí? Esto es R1, afuera, R2 por teta. ¿Claro? Fíjense entonces que la posición del radio hace que la longitud sea mayor. La longitud del radio se longitud radio, cuando mayor radio, mayor el recorrido. Es lo mismo. Si ustedes se ponen, van a bailar y hacen una ronda, cuando ustedes van a bailar y hacen una ronda. El que está en el medio, apenas tiene que mover, tiene que girarse nomás. El que tiene que estar en el fondo tiene que ir corriendo para dar la vuelta. Fácil, miren el reloj. Ustedes miran las agujas del reloj del segundero. Ustedes ven que va toda raja un segundo, simplemente porque miran la punta. Ahora, cuando ustedes miran casi en el centro del reloj, van a ver que la hojita apenas se mueve, porque la velocidad lineal es mucho menor cerca del centro. Y se hace cero en el centro. Entonces, digamos, si yo digo que el omega es constante, dije, entonces omega para 1 es igual a la omega por 2, que es igual a la velocidad angular. Entonces, velocidad angular, velocidad lineal, dijimos era omega por el. Y alfa 1 va a ser igual a alfa 2 igual a alfa 3. Fíjense entonces que la aceleración tangencial va a ser igual a alfa por R, lo que vimos. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad angular vamos a llamar, para la partícula 1 y para la partícula 2? Omega 1, ¿cuánto es? Es igual a omega 2 igual a omega. ¿Qué quiere decir? Que todas van a la misma velocidad angular. Todas recorren espacios angulares, o sea, posiciones angulares, desplazamientos angulares en unidades de tiempo. Iguales, esto es igual a velocidad angular. Por lo tanto, los espacios recorridos, o sea, desplazamiento angular en unidades de tiempo, son iguales. Entonces, todas las bolas tienen la misma velocidad angular. ¿Y todas las bolas tienen la misma velocidad tangencial? No. ¿Por qué? Porque fíjense, la velocidad de R1 va a ser igual a omega por R1. Omega es igual a R. Pero R1 es mayor que R2. Por lo tanto, B1 va a ser mayor que B2. Claro, el que está bailando del lado afuera tiene que ir corriendo más rápido que el que está acá bailando acá. Claro, bien. Esto pregunta el examen también, ¿eh? La velocidad angular, ustedes van a poder definirla en radianes por segundo o en revoluciones por minuto van a encontrar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas vueltas da por minuto en un minuto? ¿Cómo la paso de velocidades, por ejemplo, de revoluciones por minuto a radianes, o de radianes a revoluciones por minuto? Porque vamos al revés. Vamos a hacer revoluciones por minuto a radianes. Yo tengo una revolución por minuto. Lo que yo quiero llevar a qué es a radianes por segundo. ¿Sí? Radianes por segundo. Lo primero que voy a cambiar es estas revoluciones.
Y voy a poner que una revolución, ¿qué quiero que se vaya a revolución? O sea, tiene que revolución tiene que ir abajo. ¿Y a qué es igual una revolución? 2 pi radianes, dije. Entonces acá se me va revolución con revolución. Hasta ahora me está quedando que 2 pi radianes por minuto. Yo quiero que se me vaya ahora los minutos. Entonces pongo 1 minuto, quiero que está abajo minuto acá está abajo, por lo tanto tiene que estar minuto arriba. Y ahora se me simplifica minuto con minuto. Y ahora me queda que una revolución por minuto son 2 pi radianes sobre 60 segundos. O sea, dividen 628 divide 60 y le da cuántas radianes son por segundo son una RPM. ¿Ah? A ver cuánto le dan, sería una revolución por minuto, le va a dar casi un radian por segundo. A ver, hagan 628 dividido 60, 0,1. 628 dividido 60, ¿cuánto le da? 0,1. ¿0? 0,1. 0,1 radian por segundo. ¿Sí? Es una revolución por minuto. Quiere decir que una revolución por minuto vendría a ser un segundero. Tiene esta velocidad. ¿Sí? Porque es una revolución cada minuto. Una revolución por minuto. Significa que el segundero da una vuelta completa por cada minuto. Por lo tanto, la velocidad angular es 0,1 radian por segundo. Bien. Ahora, vamos a tener cualquier movimiento curvilíneo. Acuérdense que ahora puede ser, no es un tiro parabólico ni nada, es un movimiento curvilíneo. Se puede ir en cualquier momento. Una característica del movimiento curvilíneo es cuando el radio es constante, que viene a ser un movimiento circular. Pero vamos a hablar de movimiento curvilíneo. Si nosotros a ver teníamos los dos puntos A y B, teníamos delta X y teníamos delta T. Por lo tanto, tenemos R1 y R2, la posición. R1 y R2 son vectores. Acuérdense que R1, ¿a qué era igual? R1 era igual a X1 más Y1, ¿sí? Entonces, este vector, acá. Bien. Y R2 va a ser X2 más Y2, porque estamos en una posición, ahora son curvilíneos. Nosotros estamos hablando de X en función de T ahora, no en función de Y. Entonces, si yo tengo delta R es R2 menos R1. ¿Sí? Delta R, R2 menos R1. Vamos ahí, eso ya vimos N veces, ¿sí? Dirigido desde R1 a R2. Esta va a ser la que si yo quiero X en función de T, ¿qué me representa esta secante? Esta secante, delta X sobre delta T, va a ser la velocidad media. Esa secante me manda la dirección de la velocidad media. No es velocidad instantánea, ¿eh? Esta es velocidad instantánea. La velocidad media tiene la dirección de la secante. La secante, por lo tanto, si yo recorrí este delta R, el delta S sería por el arco, ¿sí? Si yo viniera por el arco, hubiera hecho delta R. Si yo no voy a Buenos Aires en auto, voy por delta S, voy por la ruta, ¿sí? ¿Entiendes? Si yo me voy por avión a Buenos Aires, me voy por delta R. ¿Por qué? Porque voy volando, voy directo. Entonces, ¿cuál es mayor, delta S o delta R? Vuelvo a preguntar. Es delta S, porque tengo un camino curvo. Delta R es la línea recta. Ahora, si yo voy acercando T1 a T2, de acuerdo a lo que vimos, o sea, esta es la velocidad media, dije. Delta R sobre delta R. Ahora, si yo voy acercando y tengo B', delta R se va a achicar, pero también delta S se va a achicar. ¿Sí? Luego delta S sería, fíjense que se va acercando la longitud del arco respecto a la secante. Si yo lo voy achicando cada vez más, el arco y la secante van a tender al mismo valor. Entonces, cuando yo hago el límite de delta R sobre delta T, cuando delta T tiende a 0, tengo la velocidad instantánea. ¿Qué valor tiene esa velocidad tangencial? Bien, eso es lo que vimos N veces hasta ahora. Repetimos para que le quede fijo.
Ahora, fíjense, yo sé que la velocidad instantánea es delta R sobre delta S. Delta R sobre delta T. ¿Sí? Delta R sobre delta T. Si yo tengo J, si yo multiplico por A y divido por A, ¿cuánto es esto? J. J. Si yo digo naranja, multiplico por perro, ¿sí? Y divido por perro, ¿cuánto me da esto? Naranja. ¿Sí? Si yo multiplico y divido por lo mismo, no me va a variar la ecuación. Yo multiplico acá por delta S y divido por delta S. O sea, ¿qué sigue siendo la velocidad instantánea? Sí, porque multipliqué por lo mismo, multipliqué por A y dividí por A. Ya no varía. ¿Vamos? Fíjense entonces, ¿qué me va a quedar? Yo dije que la velocidad instantánea, cuando yo estaba en la circunferencia, era tangencial, acá. Entonces, yo voy a tener que la posición es ese, está sobre ¿por dónde se mueven las partículas? Por la curva. Y si yo tengo un punto cualquiera, si yo quiero saber en este punto T, esta posición T, cuánto va la velocidad, es una posición instantánea, está en el arco S. O sea, que este valor delta S sobre delta T es la velocidad instantánea cuando delta T tiende. Y este delta R cuando delta R tiende a S, o sea, cuando la secante se achica, se va achicando, ¿qué pasa con el arco, con el delta S? Se va achicando, se va achicando. Y cuando son uno encima de otro, podemos decir que la delta R, o sea, delta S tiende a delta R. Van a tender a ser iguales. Por lo tanto, por eso es secante, perdón, tangente. A este límite del delta R de la secante sobre el arco, cuando el arco tiende a cero, me delimita lo que es el versor tangente. Por eso la velocidad es tangente. ¿Sí? Aquí matemáticamente definimos por qué el versor es tangente. Versor, velocidad, es tangente. Vector, velocidad, es tangente. Porque es la velocidad multiplicado por el versor tangente. Y a esto le llamamos velocidad tangencial. ¿Sí? Velocidad tangencial, ¿por qué? Obviamente porque va en la dirección tangente. Y es la velocidad instantánea. Bien, ahora, vamos a suponer que yo tengo B1 y B2. En una curvilínea cualquiera. Tengo B1 y B2. ¿Está claro? En el tiempo 1 y el tiempo 2. Si yo quiero saber cuál es el delta B, hago B1, ¿qué es delta B? Delta B velocidad va a ser igual a B2 menos B1. ¿Sí? Que va a ser igual a B2 más el B1 cambiado de signo. ¿Sí? Cuando hago gráficamente. Y esto es B1 y esto es B2. Va a ser B2, está puesto, B2 aquí, esto es B2, velocidad final, y va a ser más menos B1. Transporto B1 acá, teóricamente, con la misma dirección y sentido que esto, pero en el sentido contrario. ¿Sí? Porque es menos B1. Y esto va a ser el delta B. ¿Sí? Entonces, fíjense que venga BF más menos B1 me da delta B. ¿Vamos a ir? Bien, ahora, yo puedo hacer también de la misma manera, decir que va a ser B de B1, de B inicial a B final, delta B, según yo decía, de B inicial y esto de B final, esto va a ser delta B, que también puedo hacerlo. De esta manera, entonces, ¿dónde estoy? Puedo hacerlo. Así puedo hacerlo. Pero fíjense que las dos delta B me dan la misma dirección, de las dos maneras. Significa exactamente lo mismo, solamente que estoy haciendo vectorialmente de dos maneras distintas. Entonces, la aceleración instantánea, perdón, va a ser el límite, sí, la aceleración, esta es
aceleración media, ¿cómo habíamos definido? Variación de velocidad respecto a esta es la variación de velocidad, esta es la variación de velocidad, en un determinado tiempo me da la aceleración media. Yo digo, el límite me va a dar que es la derivada de v respecto a t, que nosotros ya sabíamos. Entonces, esa es la aceleración tangencial. Estamos hablando de aceleración tangencial, porque esta es la velocidad tangencial. ¿Sí? Porque es tangente la aceleración. ¿Ah? Instantánea es tangente. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que estamos en una rotonda. Estamos en una rotonda y que estamos dando vueltas. Estamos dando vueltas con este sentido, por lo tanto, acá está el vector velocidad angular, ¿sí? Que va en dirección perpendicular. Si va en ese sentido, no va para allá, no es cierto. Quiere decir, en ese sentido, la rosca quiere decir que sale. ¿Está bien? ¿Gira así? No, al revés. ¿Para qué dirección va a tener? Si esto gira en este sentido, ustedes se ponen la mano así, va a girar así, ¿para dónde va la velocidad angular? Hacia abajo. Entonces, la velocidad angular va a tener sentido perpendicular hacia abajo, que va a ser. Bien. Entonces, si yo tengo una velocidad angular, quiere decir que el módulo de la velocidad, de la velocidad constante, va a ser en cualquier punto, va a ser la velocidad, no es la velocidad, sino la rapidez, es la misma en cualquier instante. ¿Por qué? Porque la velocidad va cambiando de signo. O sea, este es el módulo de la velocidad, la rapidez. ¿Claro? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es la misma la velocidad? No. ¿Por qué? Porque esta velocidad tiene distinta dirección que esta, por lo tanto no son las mismas velocidades, por más que tengan el mismo módulo. Entonces, delta V sobre delta T no es igual a la aceleración tangencial. Porque lo único que varía es la dirección. En este caso, tengo que analizar, veamos. Si yo analizo este pedazo de rotonda, ¿sí? Debe tener un delta teta en un determinado tiempo. El radio es el mismo, RI y RF. Fíjense que en este punto tengo B y en este punto la velocidad va a ser BF. Bueno, que es lo que puse acá. Sería el punto A y el punto B. BF. Si esto es R inicial y R final, esto es delta R. RF menos RI. Bien. Ahora, si yo tengo esta ecuación, este gráfico, yo puedo representar cuánto vale el delta B, que va a ser BF menos BI. Yo represento, acá tengo BI y acá tengo el BF. ¿Ya? Yo represento cuánto vale la variación de la velocidad, va a ser BF menos BI sobre TF menos TI, me da la aceleración media. ¿Estamos? Ahora, si yo represento B inicial en su dirección, B final en su dirección, y de BI a BF es el delta B. ¿Es el delta B cero? En este caso no. Fíjense que tiene un valor delta B. Si yo digo la velocidad instantánea fuera si la velocidad fuera la misma, BF, nos veía que va a ser igual. Cero. Pero no es cierto, porque acá delta B no es cero, es distinto. Entonces, fíjense que el delta teta, los dos, este delta teta y este delta teta son iguales. Entonces podemos decir que este triángulo que se generó acá es semejante a este triángulo que se hizo. ¿Qué es un triángulo semejante? Son aquellos que tienen los lados proporcionales y el ángulo igual, uno de los ángulos. ¿Qué quiere decir de que lados proporcionales? Si los ángulos son iguales, los lados son proporcionales. O sea que puedo hablar de proporción. Entonces puedo decir que delta R, delta B es a cualquiera de los dos, a B, porque BI y BF
son iguales en módulos. Delta B, este lado, opuesto al ángulo, es a cualquiera de los lados, como delta R es a cualquiera de los lados acá. Delta R es a R. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende, no? Triángulo semejante aprendimos en segundo grado o del segundo año de la secundaria. Entonces, yo acá vuelvo a hacer lo mismo, multiplico y dividido por A, o sea que no varío nada mi igualdad. Fíjense que a delta B sobre B le multipliqué por delta T y le dividí por delta T. Por lo tanto, ¿qué es delta B sobre delta T? Viene a ser la aceleración. Esto pasa para allá, ¿sí? Y esto pasa para acá. Me va a quedar entonces que delta B, límite de delta B sobre delta T, cuando delta T tiene 0, pasé B para aquí y delta T para acá. Me va a quedar B sobre R, porque esta B, fíjese, porque va a decir, no sé dónde salió, fíjese. Esta B la paso, saco de acá y la pongo acá multiplicando arriba, por B. ¿Sí? Y esta delta T la saco de acá y la pongo acá multiplicando abajo. Me va a quedar B sobre R, porque son constantes B, pero no varía. Acuérdense que BI es igual a BF. B sobre R, que R no varía, es el límite de delta R sobre delta T. ¿Y qué es delta R sobre delta T? Es B. La variación de este delta R sobre delta T, aquí es igual a velocidad media, o la velocidad. Por lo tanto, me va a quedar otra vez aquí. Me queda entonces que la aceleración centrípeta, o sea, hay una aceleración, fíjense que apunta hacia dónde el delta V, ¿no? Va a apuntar hacia el centro, pero un minutito que la perra está histérica. Entonces, fíjense, que la aceleración en un movimiento circular, va a haber dos aceleraciones. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Va a haber dos aceleraciones. ¿Dónde estoy? Profe, y la Sí, R sí, ya mayúscula un momento que están cambiando. ¿Me están viendo la presentación o no? Sí. Bueno, sí, profe. entonces, fíjense que esta B sobre R está aquí, viene de acá, porque acá tengo sobre R, delta R sobre R, paso B. Al otro lado me queda B sobre R. Y después paso, me queda B sobre R por delta R. Y paso este delta T para allá, delta R sobre delta T. ¿Sí? Y esto cuando haga el límite me va a quedar B, me queda por lo tanto B cuadrado. Y a este valor de aceleración es B cuadrado sobre R, lo llamamos aceleración centrífuga. Fíjense qué dirección tiene. Esta es la velocidad tangente, esta es la velocidad tangente. ¿Qué dirección tiene delta B? Delta B tiene dirección hacia el centro. Esto es delta B. ¿Eh? Delta B tiene dirección hacia el centro. Este vector lo paso para allá y me tiene que dar para el centro. Entonces tenemos dos tipos de aceleraciones. Una que es tangencial, que es la dirección de la velocidad tangencial, y otra que es radial, que tiene la dirección del radio. La suma de las dos es la aceleración total. ¿Qué hace cada una de ellas? Entonces, yo tengo la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, la aceleración total es una que va en la dirección tangencial, que es variación de B con respecto a T. La aceleración, que es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y que la otra que tiene la dirección normal,
que es U sub n, que es B cuadrado sobre R. Lo acabamos de ver. Aceleración normal, aceleración tangencial. Una la dirección tangente y otra la dirección normal. La suma de las dos me da la aceleración. O sea, esta es la aceleración tangencial y esta va a ser la aceleración normal. Esta que la traslado, ¿no? De acá la traslado allá y tengo la aceleración. ¿Y qué produce en cada una de las aceleraciones? La tangencial es la que produce el módulo de la velocidad, que cambia de 2 metros por segundo a 4 metros por segundo. Y la aceleración normal es que produce el cambio de la dirección, o sea, que produzca que vaya en dirección a 20 grados oeste a 10 grados sur. ¿Eh? Quiere decir que cambia la dirección. ¿Cuál? La aceleración normal. Entonces, si yo digo, vuelvo a otra vez mi círculo con mi velocidad S, R y θ. ¿Eh? Entonces, yo dije que la aceleración tangencial era variación de velocidad respecto al tiempo, pero velocidad era igual, dijimos, ponemos en función de velocidad angular, era omega por R. R es constante, exacto, y me queda R alfa. Que ya lo vimos, en la tablita que vimos, dijimos que velocidad tangencial aquí igual a velocidad angular por R. Aceleración angular, perdón, aceleración aquí igual. Aceleración angular por R, ¿sí? Θ aquí igual. O sea, X aquí igual a θ por R. Entonces, si la aceleración normal es B cuadrado sobre R, como vimos recién, entonces reemplazo B cuadrado, me queda omega cuadrado de acá, ¿no? Omega cuadrado sobre R cuadrado, que es, ¿sí? Por R. ¿Ah? Me queda que es omega cuadrado por R. Aceleración normal, omega cuadrado por R. Aceleración tangencial, alfa por R. Bien. El movimiento circular uniforme, ¿qué significa? Movimiento circular uniforme. El recorro, espacio igual, tiempo iguales. Movimiento circular uniforme. No hay que haga hecho bien el gráfico, usted una plantilla acá. Entonces, esto es R, esto es el origen de los arcos. O el movimiento circular uniforme es un caso particular de movimiento. Se puede estar a lo largo de una línea curva, donde R es igual a una constante. Y es uniforme, la velocidad no es constante. Lo que es constante, ¿qué es? Esta es la velocidad tangencial, va a ser omega constante. ¿Sí? Y si no hay cambio en la velocidad tangencial, perdón, no hay un cambio en el valor de la velocidad tangencial del módulo, acá tiene la misma velocidad tangencial, el módulo, ¿sí? Pero tiene otra dirección, por lo tanto es otra. La aceleración es normal, ¿sí? No existe aceleración tangencial, porque el módulo de velocidad es constante, pero no la dirección. Por lo tanto, si cambia la dirección, es normal o radial. Nuevamente, la aceleración tangencial cambia el módulo de la velocidad. Si es normal o radial, cambia la dirección. ¿Y cuándo un movimiento circular se convierte en movimiento radial? Vamos a ver, si yo digo, tengo este movimiento circular, ¿qué condición se debe cumplir para que este movimiento circular se convierta en un movimiento, lo pueda aplicar como si fuera un movimiento lineal? Si no existe aceleración normal, no puede existir un movimiento circular, o sea, va a ser una velocidad lineal. Cuando tengo aceleración tangencial y la aceleración normal es igual a cero, y esto igual a cero, quiere decir que no existe movimiento circular, existe solamente lineal. B es constante, por lo tanto, si B es constante, la rectilínea uniforme, si B es constante, la aceleración radial es nula.
Y la aceleración tangencial puede variar, puede ser no. Por eso ya vimos el movimiento rectilíneo. ¿Y cuáles son los movimientos curvilíneos que vemos? Vemos, por ejemplo, las poleas. ¿Qué función cumplen las poleas o las cadenas en la bici? Las cadenas en la bici o las poleas en la... ¿Qué función tiene la cadena en la bicicleta o esta polea acá en esta rosca? ¿Qué me puede decir? Acá yo tengo velocidad angular. Si está girando así, por lo tanto, la velocidad angular tiene esta dirección. Velocidad angular y esta gira en este sentido. ¿Ah? ¿Sentido? ¿Sí? ¿Ah? ¿Está claro? Esto es la velocidad angular. A1 y omega 2. ¿Qué función cumple esta correa? ¿Qué función cumple esta cadena acá? Simplemente lo único que hacen las poleas, las cadenas, todo lo que sea, los cintos, lo que fuera, es cambiar la dirección de la velocidad, lo único. Fíjense, la polea en este punto tiene esta dirección, en este punto tiene esta dirección, y en este punto, ¿cuál hace? Esta dirección. Que va a ser la misma dirección que va a tener acá, porque todo está girando la misma velocidad, ¿sí? La velocidad lineal, el módulo de la velocidad. Y este va a ser el módulo de la velocidad. Todas son iguales. ¿Está claro? Entonces, lo único que hacen las poleas o las cadenas, cambian la dirección de la velocidad. Fíjense acá en el plato, esta velocidad de la cadena en este punto es la misma que tiene la velocidad en este punto, que es la misma que tiene en este punto, es la misma que tiene la cadena, ¿sí? La cadena en este punto. ¿Sí? ¿Ah? Por lo tanto, si yo sé que este es R1 y este es R2, yo sé que si la velocidad, vamos a llamarle 1, es igual a la velocidad 2, y B1 es igual a B2, yo puedo decir que omega 1 por R1, ¿a qué va a ser igual? Omega 2 por R2. ¿Sí? Como yo sé que son iguales, puedo hacer esta igualdad. Yo conozco los radios, puedo saber cuáles son las velocidades angulares que va a tener una en función de otra. Por ejemplo, W1 va a ser igual a W2 por R2 sobre R2. Entonces puedo saber cuál va a ser la relación. Eso es lo que ustedes se cambian la velocidad de la bicicleta. Lo único que están haciendo es cambiar el radio del piñón. Por lo tanto, acá el radio va variando en los piñones. R no es constante. ¿Sí? A medida que ustedes van cambiando los piñones, van aumentando el radio. Lo que hacen es más o menos revoluciones por minuto. Bien, ¿cuál es la relación entre omega, el período y la frecuencia? Omega ya vi que es delta teta sobre delta t, que va en radianes por segundo. O también en algunos libros van a encontrar como segundo a la menos uno. ¿Por qué? Fíjense, si yo dije que era igual S, era igual a R teta, ¿no? Entonces teta es igual a S sobre R. S, ¿en qué mide? S. S, ¿cuál es la unidad de S? O la magnitud de S. Es longitud. ¿Sí? ¿Claro? La magnitud de R del radio, ¿cuál es? Hola, Longitud. longitud. Por lo tanto, ¿qué me da teta? ¿Qué longitud tiene? No tiene unidades. O sea, el radial es algo que se dice para no decir, para no decir que no tiene unidades. Porque fíjense que teta no tiene unidad porque es L sobre L. Se llama metros de la longitud, mido en metros, y R mido en metros. Por lo tanto, se va metro con metro, me queda que teta mide, para no decir, decimos radianes. Por eso en algunos libros te van a encontrar solamente como segunda a la menos uno. O sea, que quiere decir que es radianes por segundo, como radianes es
Ellos no le ponen y ponen que solamente segunda la mención. Bien. Entonces, la frecuencia. Frecuencia es cuántas veces se repite un hecho en un determinado tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo me voy a la facultad por semana? ¿O cuántas veces yo voy a ver mi vaina por día? O lo que fuera. ¿Cuántas veces? O sea, si yo tengo la frecuencia, ¿sí? Yo digo, frecuencia es cuántas veces la vuelta esta luz, cuántas vueltas da en determinado tiempo. ¿Sí? Esto se llama periodo. Periodo es el tiempo que tarda en realizar un ciclo. Las mujeres la tienen clara. El periodo de las mujeres son determinados días, dicen, ¿sí? ¿Qué significa? Que cada determinado día se produce su ciclo menstrual. Es un periodo. ¿Con qué frecuencia va a ser? Una vez por mes. ¿Sí? O sea, el periodo T tiene unidades de T, periodo tiene unidades de tiempo. ¿Ya? Segundos, minutos, días, horas. Y frecuencia va a ser la inversa del periodo. 1 sobre periodo, que es igual a segundo a la menor. Frecuencia angular. 2. Si yo digo 2pi sobre periodo, va a ser lo mismo que 2pi por frecuencia. 1 sobre periodo. Entonces me queda 2pi por frecuencia. Entonces, eso van a tener que saber bien para cuando le den los problemas, le pidan la frecuencia y periodo. Hay dos tipos de frecuencia. Una es la frecuencia angular, que es esta, ¿eh? Que es en radianes por segundo. Y esta frecuencia, que es en segundo a la menos 1, que es esto es en hertz. O sea, ¿cuántos ciclos hace por segundo? Estos no son ciclos por segundo, estos son radianes por segundo. Esta frecuencia del movimiento son ciclos por segundo. Ciclos. Cuando digo ciclos, son la cantidad de vueltas que da por segundo. ¿Sí? Una cosa es la frecuencia angular, otra cosa es la frecuencia del movimiento. No confundan Chana con Juana. Esto no es esto. Frecuencia del movimiento es F. Frecuencia angular es lo que ustedes llaman velocidad angular. Entonces, la frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Y la frecuencia del movimiento tiene que ver que es 1 sobre, si esto fuera 1 sobre periodo, entonces podemos decir 2pi por frecuencia es también frecuencia. Relaciona la velocidad angular, la frecuencia angular, con el periodo y con la frecuencia al mismo. Yo digo 2 RPM, esto es frecuencia del movimiento. Digo 3 radianes por segundo, esto es frecuencia angular. ¿Ah? Bien. Eso es lo mismo que iba anteriormente. Unidad de revoluciones por unidad de tiempo, frecuencia de oscilación, frecuencia de movimiento. Eso ya vimos. Ahora, si yo tengo un movimiento circular uniforme, ¿el movimiento está acelerado? Sí. ¿Por qué? Porque la única forma que este avioncito cambie su dirección, por más que vaya a la misma velocidad, la rapidez, digamos, es que haya una aceleración normal. ¿Sí? Si no, no puede cambiar de movimiento. La dirección de la velocidad cambia. Por lo tanto, la aceleración no es cero, sino que tiene que haber un valor de aceleración centrífuga. Acuérdense que velocidad es aceleración, no. Aceleración normal es igual a b cuadrado sobre l. Y apunta siempre al centro de la circunferencia. Ejemplo, un día la Tierra vale 23,93. A la puchera. Si no es 24 horas, ¿cómo podemos decir que un año son 365 días? ¿Cómo se arregla eso si no es 24 horas? Son 23,93 horas. Fíjense acá. Son
una rotación de la Tierra son 23 horas con 56 minutos. Acá está faltando 4 minutos por día. ¿Sí? De menos, además. ¿Y cómo hacemos eso? Porque en realidad el día no tiene 24 horas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se soluciona eso? Se agrega un día más en el año bisiesto. Correcto, se paga el bingo. Muy bien. Eso se soluciona con el año bisiesto. Cada año se agrega un día a febrero. Se le saca se le pone un día más. Entonces ahí arreglamos la diferencia. ¿Sí? A ver, hagan 4 años en 365 días. ¿Sí? Días. A ver cuántos minutos cuántos minutos le agregan. Por 4 minutos por día. Me va a dar cuántos minutos va a arreglar por 4 años. ¿Sí? Por 4 años. A ver, multipliquen 365 por 4. 1460. Y por 4, que sería 4 años cada bisiesto. 5.840. Ahí son los 6.000 días. ¿Está? Entonces, cada 4 años se le agrega un día, que son 23,56 minutos más. ¿Ah? Eso es lo que nos tiene que dar. Bien. Dice, un día equivale a 23,93. Fíjense, esto está en decimales. Esto está en decimales. Esto está en sexagesimales. A ver, hagan 0,93 por 60, ¿cuánto le dan? 55,8. Que son 56. ¿Sí? Esto está en decimales, esto está en sexagesimales. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Estos son 0,93 horas. Y estos son 56 minutos. No es lo mismo. Esto no es 23,56, no son 23,56 horas y minutos. ¿Eh? Esto no es así. Se pone 23 horas, 56 minutos. O 23,93. Bien. Pero eso aprendieron en segundo grado, la maestra de la enseñanza. Fíjense, ¿cuál es la velocidad? El radio de la Tierra son 6.370 kilómetros. ¿Cuál es nuestra velocidad lineal? Si estamos en el Ecuador, si estamos acá en el medio, ¿cuál es nuestra velocidad lineal? Entonces, lo que tengo que hacer primero calcular mi velocidad angular, la velocidad angular de la Tierra. La angular es 2pi sobre periodo. Periodo es cuánto tarda en dar una vuelta. O sea, 23,93 horas. No, 23,93 horas por... ¿Qué quiero saber? Segundos. Puedo hacer 1 hora, para que se vaya ahora, 60 minutos por... Pues hago otra vez. 60 segundos por cada minuto, será minuto con minuto, hora con hora y paso de horas a segundos. O puedo hacer directamente 23,93 horas por 3.600 segundos sobre hora. Entonces me va a dar el tiempo en segundos. Y esto le da exactamente 86.400. Entonces, saco la velocidad angular, me da que son 7,27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Fíjense que, ¿cuánto es la velocidad angular? Me está dando radianes por segundo, o la frecuencia angular. ¿Y la frecuencia del movimiento cuál era? 1 ciclo por día, ¿sí? O 1 revolución por día de la Tierra. Frecuencia igual 1 RPD, revolución por día. ¿Está claro? Pero No tiene pasa razón nada. la está en día. Son dos cosas diferentes. Frecuencia angular, o velocidad angular, y frecuencia del movimiento.
Entonces, la velocidad mía, aquí, ¿cuánto va a ser? Ya sé que eso me iba por R. Simplemente multiplico esta velocidad angular por el radio. Me da que mi velocidad son 1600, 1700 kilómetros por hora nosotros estamos viajando. No tenés velocidad. Vamos más rápido que un avión, vamos nosotros. Teóricamente. ¿Qué calidad? Esa es nuestra velocidad lineal. Preguntas, dudas. Estos temas son importantes porque tienen que empezar a ver con lo que es movimientos, con aceleración normal y con aceleración tangencial. La aceleración tangencial va a variar el módulo de la velocidad. La aceleración normal va a cambiar la dirección de la velocidad. Normalmente, si hay aceleración normal y tangencial, va a cambiar tanto la dirección como el módulo. Por lo tanto, el ángulo de la aceleración va a tener una componente tangencial y una normal. A partir de ahora, la aceleración es la suma de dos aceleraciones, tangencial y normal. Puede ser cero la normal, ¿cuándo? Cuando el movimiento es rectilíneo. Y puede ser cero la tangencial, ¿cuándo? Cuando tengo un movimiento circular uniforme. Preguntas, reclamos, dudas. ¿No hay ninguna duda? ¿Está todo bien claro? ¿O está todo muy oscuro? Vuelvo a insistir. Hola, profe. Buen Sí, día. escucho, Ramírez. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Em, yo quería saber, o sea, no me quedó claro lo que usted explicó al principio sobre sentido. Que la definición decía algo sobre el pulgar de la mano derecha. La Eso no velocidad entendí. angular. Velocidad angular, la velocidad angular, si yo, que tengo este disco, no tengo nada. La velocidad angular es un vector, o velaz, si omega es un vector, bueno, velocidad angular es un vector, por lo tanto voy a suponer, a ver que voy a sacar la tapa. Así. Voy a circular acá. Tengo un poquito de arriba. Para el gaucho que tiene espuelas, la pampa es un corralito. Fíjate esto. ¿Sí? Esto está girando. Son discos, ¿eh? Son discos. Como esto está girando en este sentido, yo pongo pongo que si fuera un tornillo acá y digo, si gira para, ya fíjate que se ve lo blanco para dónde está girando, si gira en este sentido el tornillo tiene que salir. ¿Eh? Por lo tanto, la velocidad angular tendría este sentido, así. Arriba, ¿sí? Girar en este sentido, la velocidad angular sería perpendicular al plano en este sentido. Si esto girara al revés, girar así, quiere decir que el tornillo, ¿sí? El tornillo ahí va a entrar, por lo tanto tendría que ser así. Entonces, lo que te indica el sentido de giro es un tornillo que esté girando en el mismo sentido que la velocidad angular. Y la velocidad angular circula en movimiento de la aguja del reloj, el tornillo va a entrar, se va a hacer en este sentido. Y si gira en el sentido contrario a la aguja del reloj, significa que el tornillo va a salir, o sea que va a ser en este sentido. O si gira en este sentido, yo pongo, gira en este sentido significa que entra, o sea que tengo que poner la mano de este lado para apoyar en lo que gira y hacerle girar, ¿sí? Yo le pongo para hacer girar en este sentido, tengo que ponerlo de este lado, giro y va para allá. Si gira en el otro sentido, giro así, sale, tengo que poner, hago así, y me da el sentido giro. Pero esta es la velocidad angular, ¿sí? Es perpendicular al círculo. ¿Se entiende?
Sí, profe, gracias. Es un vector que está en el centro del círculo y tiene la dirección del dedo, aplicando la mano derecha, o de un tornillo de rosca derecha. ¿Se entiende? Sí, sí. Otra consulta. Profe, una consulta. La última clase antes del parcial sería la del lunes que viene, ¿no? No sé, yo no sé nada. Yo soy paso a paso. Yo soy como el Coco Basile. Paso a paso, a paso. No sé, eso está todo en el cronograma. No me venga con. Vos dónde tenés que ver lo que vamos a hacer en el Moodle. En el Moodle hay un sitio que dice cronograma y exámenes parciales. Te entras ahí y lees. Si no se va a cumplir eso, yo le voy a avisar. ¿Ah? Eso está todo ya definido. Si no hay paros, si no hay alguna emergencia, si no viene otra vez por COVID, qué sé yo. Eso ya es imponderable. Profe, yo tengo una consulta. Dale. Si en el supuesto caso que nosotros desaprobemos el parcial y desaprobemos el recuperatorio, quedamos libres, ¿no? Pero nosotros podemos seguir cursando el... ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué va a salir mal? Todavía no rendiste. No es... no. Es la Pero yo quiero locura. estar preparado para todo. Dale, a ver. De teoría. En el supuesto caso de que desaprobemos los dos, nosotros seguimos cursando Claro, la materia. claro. Lo que pasa es que vos, si no aprobás, vos estamos hablando de teoría, ¿no? Si vos no aprobás la teoría, podés aprobar los trabajos prácticos. ¿Eh? Claro. Cuando vas a rendir solamente la teoría. Si vos vas a aprobar trabajos prácticos y teoría, aprobás la materia. Entonces, la diferencia está que si vos no aprobás trabajos prácticos, o sea, no aprobás los parciales de trabajos prácticos, pero venís a clase, asistís a clase, por más que no haya aprobado los trabajos prácticos, cuando rendís, no rendís como si fueras libre. El alumno libre es aquel que nunca vino a clase. Por lo tanto, a eso se le toma un examen especial. Tiene que explicar primero el laboratorio, después Entonces yo rendiría solo lo que desaprobé nomás. que sigue. Vos tenés un recuperatorio de todos los exámenes. Tenés un recuperatorio de coloquio, un recuperatorio de laboratorio y un recuperatorio de teoría. Puede salir mal en uno poder salir, por ejemplo. Puedes recuperar el primero